Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, hermanos. Es una bendición otra vez poder venir ustedes con la palabra de Dios. Seguimos adelante con la cuarentena. Solo Dios sabe cuándo terminará, pero va a terminar el día que el Señor quiere. Así que les animo que seguimos confiando en Él diariamente, haciendo cada día lo que Dios quiere que hagamos en ese día. Y bueno, para mí en este momento es compartir otro mensaje de este maravilloso capítulo 40 de Isaías. Hemos visto en las últimas semanas 8 ilustraciones que demuestran que nuestro Dios es sin igual, es incomparable. No hay nada que compara a Él. La semana pasada vimos uno solo, que fue que nuestro Dios es sin igual en su trascendencia. Definimos esa palabra, es una palabra teológica muy importante de conocer, pero es más importante entender esa característica de Dios, que Él está encima de todo, Él está encima del universo creado, Él no es parte del universo, sino está arriba del universo, es más allá, es independiente del universo. Vos y yo somos totalmente dependientes del universo y somos parte del universo, pero Dios es trascendente. Él es más allá de todas las cosas creadas porque Él es el creador. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Al final del mensaje también mencionamos que no solamente es trascendente, pero es más o menos lo opuesto, también es inmanente, que significa que el Dios que vive independientemente del universo también interviene en nuestro universo, el universo que Él ha creado. Entonces Él interviene en nuestras vidas, Él está interesado en nosotros. Y el ejemplo más grande de eso es que Él intervino en enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Si no fuera por esa intervención de Dios, todos nosotros estaríamos perdidos y sin esperanza en este mundo, esperando simplemente el juicio final. Pero nuestro Dios es trascendente y también es inmanente. Y gracias a Dios por eso. Ahora hoy vamos a ver los últimos 2 ejemplos que demuestran que Dios es incomparable, que nuestro Dios es sin igual, el único Dios creador de este universo. Vamos a leer comenzando en versículo 25 de nuestro texto, Isaías capítulo 40. Capítulo 40, versículo 25. Dice así: ¿A qué pues me haré semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí, Dios, pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es nuestro texto para hoy y vamos a ver en este texto, para terminar nuestra serie de este capítulo, ilustraciones más de que nuestro Dios es sin igual. Ahora, en primer lugar, en versículos 25 y 26, vamos a ver que nuestro Dios incomparable es sin igual como creador. Ahora hemos hablado de la creación y vamos a hablar un poco más hoy de la creación, pero nuestro texto dice que debemos mirar en el creador. Él es sin igual como creador. Ahora en versículo 25, que en cierta manera es como el refrán de este capítulo, vemos al pueblo de Israel a Dios preguntando al pueblo sobre el hecho de que Él es incomparable.
Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Hemos visto esto ya, vez tras vez, porque es el refrán de todo nuestro estudio. Pero él pregunta a ellos, ¿a qué me haces semejante? ¿Qué es lo que consideras igual a mí? ¿Qué es lo que pones al par conmigo? ¿Qué es lo que compares conmigo? O quizás más importante, ¿qué es lo que pones en mi lugar? Y entonces él hace esa pregunta y hemos visto que él no está preguntando qué es igual a él, porque no hay nada igual a él. Él está preguntando a ellos y a nosotros qué haremos como si fuera igual a él. ¿Qué es el paralelo? A Dios. Ahora, hemos visto en nuestro estudio que no es las naciones. Las naciones de aquel entonces fueron considerados muy poderosos, pero recuerden que Dios dijo, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Cuando levantaron el agua del pozo y cayó un poco de agua, Dios dice, las naciones más grandes que hay son como esa agua que se perdió, o sea, están sin consecuencia. Así que es igual a mí Babilonia, no, es igual a mí Asiria, no, es igual a mí Roma que venía después, no, es igual a mí Estados Unidos, no, nada que ver. Él decía también en versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. O sea, las naciones al lado de Dios no son nada, son menos que nada. Así que él ha dicho a nosotros, no me compares con el poder de las naciones, porque las naciones van y vienen y yo cuando quiero intervenir, intervengo y lo dejo como nada, pero yo sigo siendo el Todopoderoso. Él también ha enseñado a Israel aquí que no deben compararle a imágenes o ídolos. Y hemos visto que el hombre que es creado por Dios toma materiales creados por Dios, como metal, madera, oro, plata, y hacen una escultura y dicen, esto es Dios. Y entonces Dios nos ha enseñado que algo creado no puede ser Dios, solo el creador puede ser Dios. El creado simplemente es otra cosa creado, y que un creado forma de otra cosa creado algo y lo declara Dios, que no puede oír, no puede responder, no puede hacer nada, no es Dios. Y Dios dice que no son nada, no sirven y no lo ponemos al lado de él. Él nos enseñó también en este pasaje que los poderosos y los gobernantes de cualquier momento no deben tomar el lugar de Dios, no debemos compararlos con Dios. En versículo 23 dice que Dios convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana o cosa vacía o cosa caótica, como cosa que no existe. Ahora, Dios hace la pregunta entonces aquí una vez más, ¿a qué pues me haré semejante o me compararéis? Ya le he mostrado que las naciones no me comparan, los ídolos no me comparan, los grandes poderosos del mundo no me comparan, son como nada. Entonces es la misma pregunta. Pero es muy interesante en este versículo 25 que la pregunta está preguntado, y hemos visto el nombre de Dios en este capítulo, Jehová, Elohim, pero mire quién hace la pregunta acá. ¿A qué pues me haré semejante o me compararéis? Dice el santo, el santo. Ahora, en este versículo, en el hebreo, falta el artículo, entonces no solamente está diciendo aquí que la pregunta se hace por alguien santo, sino está diciendo que la pregunta se hace por alguien que tiene el nombre santo. Nos está dando otro nombre de nuestro gran Dios, y el nombre aquí es santo, porque Dios es santo, es su nombre. En Isaías 55:15, el mismo libro más adelante, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Él tiene el nombre santo, es alto y sublime, pero su nombre es santo. En Isaías 6:3, un versículo conocido por muchas personas, allí habla de los querubines que están en el cielo, en la gran visión que vio Isaías, y dice que el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. De este versículo, algunas personas cuando lo predican o lo mencionan, dicen, Dios es 3 veces santo. Ahora, me han escuchado hablar de eso. Esa frase me molesta, porque Dios no es 3 veces santo.
Si Dios fuera 3 veces más santo que yo, tendremos un gran problema. Dios no es 3 veces santo, sino Dios es infinitamente santo. Es totalmente santo. Su nombre es santo. Entonces, en nuestro texto, ¿quién hace la pregunta? ¿A qué pues me haré semejante o me compararéis? La pregunta se hace por el santo. La palabra santo no significa solamente sin pecado, como algunos lo entienden, sino significa que Él es distinto, es separado, es totalmente diferente, es consagrado, es asombroso. Entonces, estaba pensando en este versículo y sabe que la realidad es que solo el santo pudo hacer esta pregunta. Porque solo el santo es distinto, solo el santo es separado, solo el santo es trascendente. Porque la palabra significa que Él es diferente de todo lo demás que hay en el universo. Entonces la palabra santo significa incomparable y sin igual, no hay nada como Él. ¿Sabe que si nosotros comenzamos a compararnos con cualquier cosa, si yo me comparo a otros, puedo buscar a alguien para que mi comparación salga a mi favor en alguna manera, pero cuando nosotros nos comparamos, vemos que hay otros seres parecidos a nosotros. Tienen ciertas características muy parecidas a nosotros. Es más, la gente que no nos conoce bien por allí ve a nosotros y otros y piensan que, bueno, somos casi iguales. Pero no podemos comparar al santo con nadie. Eso es el propósito de todo este capítulo. El santo pregunta, ¿con quién me comparares? Y la respuesta es, con nadie, porque tú eres el santo. Es su nombre, es su esencia, es quien es Dios. Es trascendiente, como vimos la semana pasada. Él está sobre el círculo de la tierra. Él está más allá de todo. Entonces, otra vez vemos aquí, ahora en la misma pregunta, que es absurdo pensar en comparar el santo con todo lo demás, porque el santo, por definición, significa que Él es totalmente diferente. Entonces, Dios está haciendo esa pregunta y ¿sabe lo que está diciendo a ellos? Dejen de compararme entonces. Dejen de poner otras cosas en mi lugar. Dejen de traerme imágenes. Dejen de venir con las naciones y temer a ellos y no a mí. Dejen de traerme los poderosos del mundo. Dejen de poner personas o cosas en el lugar de mí, porque es imposible comparar algo conmigo, porque yo soy el santo. Ahora, versículo 26. Después de hacer esta pregunta, para hacerles pensar y hacernos a nosotros pensar, entonces, Él nos da 2 mandatos. Hay 2 mandatos de Dios aquí en versículo 26 que son muy importantes. Dice así, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Los mandatos son levantad y mirad. Levantad en alto los ojos. ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo simplemente si levantás los ojos y mirás, vas a dar cuenta que este mundo fue creado. Está diciendo, no seas ignorante, no seas absurdo, no seas como los que hacen un dios de una maderita, es absurdo. No seas tampoco como muchos en el mundo en el cual vivimos hoy, que creen que este universo que podemos levantar los ojos y mirar, es un accidente. Es un accidente. Eso es lo que ellos proponen. Un accidente complejo que es una serie de accidentes sobre millones y millones de años que produjo cosas tan complejas que el hombre de hoy no tiene idea cómo funciona. Y Dios dice, levantad los ojos y mirad, y ved si tenéis suficiente fe de creer que el hombre es un accidente, que las estrellas, el universo, que el hombre ni puede ver todo es un accidente, o si la célula más chiquita con su complejidad es un accidente. Y Dios nos invita a no ser ignorantes, sino a levantar los ojos, y segundo mandamiento, mirad. Mirad en lo que es visible. Mirad en lo que te he revelado. Mirad, y la idea de la palabra mirar también tiene la idea de mirar para entender. Recuerden, y esto creo que vimos la semana pasada, Romanos 1, 19 a 21, el apóstol Pablo habló de esto y dijo así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se manifestó en cuanto a sí mismo, dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder que no se ve, su deidad que no se ve,
Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Cualquier que pueda mirar en este mundo y no creer que hay un creador, realmente Dios está diciendo es absurdo. Él se reveló. Pero en Romanos Pablo también dijo, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, o sea, no razonaron como deben haber razonado y su necio corazón fue entenebrecido. Y así es el mundo en el cual vivimos hoy, que tenemos una teoría que por 150 años no han podido probar. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora Dios dice, mirad, y vas a ver en forma visible la evidencia de mi poder y mi creación. En Salmo 19:1 el salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que se ve, no tenemos excusa, que no seamos ciegos. Levantad los ojos y mirad. Dos mandatos que Dios quiere que obedecemos. Ahora, ¿qué es lo que quiere que vemos? Versículo 26. No solamente la creación, sino mirad quién creó estas cosas. Así que vamos a hablar de dos partes de esto aquí. Vamos a mirar en estas cosas y quién creó. Primero, estas cosas. En el contexto de nuestro pasaje, antes y después de versículo 26, Jesús está hablando del cielo y las estrellas. Que muchas personas en la historia han visto las estrellas como expresiones visibles de los dioses a tal punto que lo han considerado ser dioses. En Babilonia fue parte de su adoración, era parte de lo que ellos consideraban de edad. Israel mismo muchas veces en su historia adoraba no al Creador, sino a las estrellas que fueron creados por Dios. En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 3, dice que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, la cual yo he prohibido, dice Dios. Dice que algunos adoran el sol, la luna y todo el ejército del cielo. En 2 Reyes 17, versículo 16, dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, así que ya idolatría, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Así que en la historia, muchas veces el hombre ha adorado a las estrellas. Hasta el día de hoy, hay algunos que no hacen sus días, no planifican su vida hasta ver cómo están alineadas las estrellas, como si las estrellas tenían algún poder de deidad y tenían algún poder sobre sus vidas. Pero Dios está diciendo en este pasaje que esas cosas son creadas. Entonces es absurdo adorar algo que es creado. Las estrellas no son eternas. Las estrellas no son infinitas, tienen un límite. Las estrellas no son autoexistentes, dependen de Dios. Y las estrellas no son dignos de adoración. La Biblia dice muy claramente que Dios los creó. Él es el creador. En Génesis capítulo 1. Ya llegamos a versículo 16. Y dice hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. Hizo también las estrellas. Así que Dios es el creador de las estrellas. No son algo que nosotros debemos adorar. El salmista en Salmo 33, versículo 6, dijo, por palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este gran universo, esas estrellas que nosotros ni sabemos cuántos hay, no podemos verlos todos, fueron creados por una palabra de Dios. Solamente hablando Dios creó semejante cosa. Entonces es absurdo que el hombre adore algo que Dios creó y que Dios creó simplemente con una palabra. Pero Dios no solamente creó las estrellas, sino las estrellas siguen funcionando en el universo porque Dios, el mismo Dios, lo sostiene. En Colosenses 1:17 está hablando de Jesús, que es Dios, y dijo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fueron creados, pero
subsisten también en él. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, hablando de Jesús otra vez, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sabe que sin lo que a veces se llama las leyes del universo, este universo colapsaría en un minuto. Pero no son simplemente leyes que vienen por accidente, sino Dios estableció el universo, Él puso las leyes del universo, Él sostiene el universo. Y ciertos cuerpos celestiales van girando alrededor de otros, cada uno en su camino, porque hay un Dios creador que creó todas esas cosas y que sostiene todas estas cosas también. Entonces, ¿qué está diciendo enseguida? No adoramos a creaciones, sino adoramos al Creador. Pero el enfoque principal del versículo 26 no es las cosas creadas, sino dice, mirad quién creó. El enfoque en este versículo es de mirar en el Creador, no tanto en lo que creó, aunque es necesario ver las dos cosas. Mirad quién creó estas cosas. Ahora, va a hablar ahora realmente un versículo que demuestra el poder y la majestad de Dios con referencia a las estrellas, y cuando hablamos de las estrellas, obviamente estamos hablando de todo ese inmenso universo que vemos hacia afuera, que los científicos no han llegado a su fin, no pueden ver su fin, es tan inmenso que algunos de ellos tienen la teoría que es infinito, no es porque es creado, pero lo dicen así porque no tienen forma de entenderlo. Entonces, dice, mirad en quién creó esas cosas. Ahora, mire lo que dice entonces, versículo 26. Él, Dios, saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas, ya le voy a mostrar. Estamos hablando de los cuerpos celestiales. Pero dice que Dios los saca como si fuera un ejército que responde a Dios. Él los saca, los lleva afuera. Si Dios no mantendría su universo, no estaría. Si Dios no mantiene y sostiene lo que Él creó, no habrían estrellas mañana. Todo cambiaría en un momento. Pero aquí está hablando de las estrellas como si fuera un gran ejército que responde a Dios. Ahora, en Deuteronomio 4, versículo 19, por ejemplo, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. Es una advertencia de no adorar esas cosas, pero esta idea del ejército del cielo incluye el sol, la luna, las estrellas, todo lo que hay allí afuera lo está llamando el ejército del cielo. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 3, un versículo muy parecido, dice que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea el sol o a la luna o a todo el ejército del cielo. Entonces, otra vez, el ejército del cielo es todos los cuerpos celestiales que el Señor ha puesto en el cielo y dice que Él ha prohibido adorar a ellos. Pero, ¿qué está diciendo en versículo 26? Que Dios, el Creador, saca a su ejército celestial. Ellos responden al mandato de Dios. Él es su Creador. Él es el general, aunque no me gusta usar eso porque lo hace más chiquito. Es el creador y el que manda y las estrellas responden. Algo tan inmenso que nosotros no lo podemos comprender, responde al llamado de Dios. Dice que Dios saca a las estrellas y las cuenta su ejército. Él conoce cuántos hay. Él conoce el número. Él lo cuenta. Ahora, los científicos dicen que no se puede contar las estrellas, no sabemos cuántos hay, por ellos dicen algunos que es infinito el universo porque no los pueden contar. En Jeremías 33, versículo 22, Dios dijo, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David. Dios está usando como ilustración y diciendo que va a ser una gran nación de David, pero dice, no puede ser contado el ejército del cielo. Entonces los científicos dicen que no puede. Dios dice que el hombre no puede. Pero ¿sabe quién puede? El Creador puede. Nuestro texto dice eso. Dios, el Creador, tome algo sin número y pone número. Es innumerable, pero Él pone número. Es incontable, pero Él los cuenta.
Él cuenta sus estrellas. Él saca y cuenta su ejército. Pero sigue y dice, a todas llama por sus nombres. Las estrellas tienen nombres. Dios le dio un nombre. Los hombres ponemos nombres a algunas estrellas y algunas constelaciones. Dios puso nombre a todas las estrellas. Y Él los conoce por nombre. Salmo 147, versículo 4 dice así, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Qué increíble pensar que un universo tan tremendo, tan inmenso que ni podemos medirlo, contarlo y conocerlo todo, Dios conoce a las estrellas por sus nombres y llama a ellos por nombre. Y mire lo que pasa cuando Él los llama por nombre. Dice, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Cuando Dios llama, todos respondan. Todo el universo inmenso responde a la palabra de Dios. La misma palabra que creó el universo, la misma palabra que sostiene el universo. Cuando esa palabra sale de Dios, ninguno faltará. Todos responden a su creador. Ninguna estrella no es bajo el dominio de nuestro gran Dios. Dios es incomparable como creador. Qué grande que es. Entonces, el cuadro aquí que Isaías nos pinta es de Dios y un gran ejército de los cuerpos celestiales bajo el mando de Dios, su creador, bajo el mando del Dios infinito, bajo el mando de Dios que es más grande y todo el universo respondiendo a Dios. Dios mira en esto y es una maravilla. Maravillaba a Isaías y debe maravillar a nosotros. Y vemos en el versículo la conclusión de Isaías. Dice, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La conclusión de Isaías es que la grandeza de su fuerza o la grandeza de su poder es tremendo. Es así, tal cual como está dando la ilustración. Su poder hace responder al universo entero. Es más grande que el ejército celestial, es más grande que el universo, tan grande, lo más grande que nosotros conocemos más o menos. Y después dice, y el poder de su dominio, tal es el poder de su dominio, la plenitud de su dominio, la abundancia de su dominio. Y la idea de dominio aquí significa poder generativo, o sea, la idea es el poder de su habilidad de generar, de crear. Está diciendo, levantad los ojos, mirad, ved el universo. Date cuenta que todo el universo responde a nuestro Dios, el Creador. Él es el Creador, Él es Dios. No hay nada que no responde a Él. Ahora, ¿por qué es tan importante entender este concepto? En primer lugar, en el contexto estamos aprendiendo que no debemos adorar a estrellas creadas, como no debemos adorar a naciones creadas, a poderosos creados, a gobernantes creados, a maderas y metal creado. No debemos adorar a nada creado. Por tan grande que es el universo no es Dios. Entonces, ¿a qué comparamos a Dios? No ponemos nada en el lugar de Dios. La segunda razón por qué es tan importante es que nos enseñe que el creador del universo merece y es digno de toda nuestra adoración. Así que adoramos al creador. Mire su creación. Es increíble. Es grande en fuerza y poder y dominio. Entonces, no ponemos nada en el lugar de Dios y nos dedicamos a adorarle. Es importante también, porque quiero marcar que cuando yo pienso en la gente que hace una estatua de madera y lo adora, me parece tan absurdo. O el pasaje donde Dios dice que toman un tronco de madera y con una parte hace un asado y con otra parte se calientan y con otra parte hace un Dios y Dios se está burlando de ellos. Yo me imagino que en el cielo Dios se ríe también de nosotros con esta teoría de evolución, por lo cual no hay ninguna evidencia, simplemente una teoría que ha durado 150 años y has llegado a ser aceptado como si fuera verdad por casi todo el planeta. Y Dios dice, levanta los ojos, mirad, no crees en algo tan absurdo como que todo esto podía ser un accidente.
La evolución realmente es el engaño, el fraude más grande de la historia de los seres humanos. Es una teoría por 150 años. ¿Por qué no lo han probado todavía? Es una teoría sin pruebas. Es una teoría sin evidencias. Es una teoría sin fósiles. Sin fósiles claves, vamos a decir. Especies sí, fósiles de cada especie hay, pero fósiles marcando transiciones entre especies no hay. No es solamente ese eslabón entre mono y hombre, todos los eslabones entre especies no hay porque no había ninguna evolución de especie a especie. Es una teoría sin método científico. Los científicos dicen no podemos observar esto en laboratorio ni tampoco en el mundo natural. Pero usamos excusa de que es tan lento, el mundo tiene miles y miles de millones de años y así podemos escapar de nuestro propio método de ciencia y suponer algo que es imposible probar. Y son deshonestos porque aun si seguís su teoría, volvés y volvés y volvés y ellos vuelvan a unos gases que explotaron, pero si preguntás de dónde vienen los gases, no tienen respuesta. Y podemos seguir y seguir y seguir. Sin embargo, casi todo el mundo cree en la teoría de evolución como si fuera un hecho. Y si crees que Dios creó el mundo, se burlan de vos. Y Dios dice, levanta los ojos, mirad. ¿Realmente crees que esto es un accidente? Mirad en la complejidad y grandeza del universo. Mirad en la complejidad de las cosas más chiquititas. Que no hemos entendido ni el universo ni las cosas más chiquititas, pero creemos que saben de dónde vinieron. Y cuando comenzaron esta teoría, dijeron que comenzó con células simples y fueron a cosas más complejas, pero ahora sabemos que las células más chiquitas no son simples. Entonces, si es absurdo la teoría, ¿por qué ha sido aceptado? Bueno, yo tengo mi opinión, mi teoría, por lo que observo, es que elimina a Dios. Si evolución fuera verdad, no necesito creer un Dios. Ya puedo explicar el mundo entero por una teoría. ¿Y por qué la gente quiere un mundo sin Dios? Porque si no hay un Dios, yo no soy creado. Y yo no tengo que responder a un creador. Sino al contrario, yo puedo hacer lo que quiero. Es más, yo soy el rey de mi universo. No rindo cuentas a nadie. Eso es la diferencia y por eso es tan importante. Si yo soy creado y tengo un creador, tengo que rendir cuentas a mi creador. Él pone los reglamentos, él pone las cosas. Pero si soy un producto de un accidente, puedo hacer lo que quiero. Las consecuencias de eso son horribles. Las consecuencias de creer en esa teoría son horribles. Significaría que el hombre no está hecho a imagen de Dios. Así que simplemente somos animales más complejos. Significa que somos animales. Significa que lo que hacemos lo hacemos por instinto. Significa, y se ve en la sociedad hoy en día, significa que no soy responsable por lo que hago, sino hago lo que tengo que hacer porque soy un animal. Soy una víctima. Soy amoral. No hay bueno y malo, no hay moralidad, no hay por qué hacer ninguna cosa en sí. Porque soy un animal, es un instinto, hago lo que los instintos me dicen. Y ahora en el mundo en el cual vivimos estamos sorprendidos cuando muchas cosas viven por instinto, hacen exactamente lo que quieran. No importa cómo afecta a los que están alrededor y cuando decimos, pero eso está mal, un buen evolucionista va a decir, ¿cómo sabes que está mal? ¿Quién define lo que es bueno y malo? Vivimos en un universo amoral. Realmente, la única ley que es sumamente importante en la evolución se llama sobrevivencia de los más aptos. Y la teoría, si es aplicado, sobrevivencia de los más aptos, entonces cada especie y cada persona debe hacer lo posible, lo necesario para sobrevivir. Esta teoría nos ha traído cosas tan horribles como Hitler. Hitler quería hacer una raza superior. Y entonces las razas que él consideraba inferiores comenzaron a eliminarlos. Eso es evolución, sobrevivencia de los más aptos. Esta teoría nos ha traído el aborto. El aborto molesta, el aborto es un problema, ¿qué me importa? Es un animal igual, puedo matar a mi bebé no nacido porque no está hecho a imagen de Dios. Y hemos visto 10 millones de personas muertos en el mundo en el último siglo por abortos legales que el mundo acepta.
Esta teoría nos ha traído infanticida que está comenzando a crecer en el mundo. Nos ha traído eutanasia que se ve también acelerándose en muchos países. Nos ha traído el sexo libre con todo lo que eso trae, con la falta de matrimonio, la estabilidad en la familia, todas esas cosas, porque no hay moralidad. No hay un Dios, según esta teoría, y no hay morales. Somos animales, hacemos lo que queremos. Y podemos seguir y seguir y seguir. Es una teoría con consecuencias horribles, pero es una teoría. Y nosotros debemos entender que es una teoría sin pruebas. 150 años, la gente más inteligente del mundo han tratado de probar esta teoría y no lo pueden probar. Y las evidencias de fósiles dicen todo el contrario. Entonces, ¿qué dice Dios? Levantad los ojos, mirad. Mirad qué, quién. Mirad quién creó estas cosas. Nuestro Dios lo hizo. Salmo capítulo 8, versículo 1, dice así. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo de hombre para que lo visites. Levantamos los ojos, miramos, adoramos a nuestro Creador. Y no seamos engañados por una teoría que es considerado conocimiento común en el día en el cual vivimos. Pero hermanos, es absurdo. Dios creó este mundo y Él es sin igual como creador. Número 2, en este día, no solamente es sin igual como creador nuestro Dios, sino también es sin igual en su fuerza ilimitada. En su fuerza ilimitada. Versículo 27. En versículo 27, el pueblo de Israel cuestiona a Dios, cuestiona su carácter. Dice así, Dios dice a ellos, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Ellos están cuestionando a Dios. Ahora, debemos entender que muchos de Israel ya están en exilio. Ya han sido llevados por Asiria en 722 a.C. y han sido llevados a todo el mundo y dejaron de existir como nación en el reino del norte. En nuestro contexto, en Isaías, ya ha sido anunciado que Babilonia va a tomar poder y que ellos van a llevar exilio al pueblo de Israel, a Judea, a los judíos. Entonces ellos están mirando que están por perder a Jerusalén, están por perder a Judea, han perdido a los 10 tribus al norte. Y ellos, en su desesperación, al no querer reconocer que es consecuencia de pecado, ellos comienzan a cuestionar a Dios. Y dicen a Dios, cuestionan a él. El Salmo 13:1 dice, ellos, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Así que a veces la gente, cuando viven las consecuencias por su pecado, cuestionan a Dios. Isaías 49:14 dice, pero Sión dijo, eso es Jerusalén, Jerusalén dijo, me dejó Jehová y el Señor se ha olvidado de mí. Entonces, en nuestro contexto, en nuestro texto, la gente está cuestionando a Dios y diciendo, preguntando sobre Dios. Mi camino está escondido de Jehová. Ahora, con eso quiere decir, Dios se ha olvidado de mi camino, no está observando mi camino, no está interviniendo. Recuerden que ellos están donde están por su pecado, pero ellos ahora están preguntando esto. Está bien, me está diciendo que Dios es trascendiente, Él está sobre todas las cosas. Bien, pero yo lo necesito en mi vida. Necesito un Dios inmanente, necesito que Dios interviene. Y la pregunta en versículo 27 de eso es, ¿por qué Dios no interviene en mi camino? Él no está mostrando su cara, está escondido, no está participando. Y la segunda parte, y de mi Dios pasó mi juicio, quiere decir, si Dios pasó por encima de mis derechos, si Dios no está prestando atención a mis derechos, quiero que Dios interviene para ayudarme en mis caminos y para establecer mis derechos. Pero me parece que Dios me ha abandonado. Ellos están cuestionando el carácter de Dios en decir, Dios prometió muchas cosas y es trascendente, pero ¿dónde está? Yo lo necesito en mis caminos, pero me dejó.
y yo tengo mis derechos, pero estoy perdiendo mis derechos. Dios no me defiende. Cuestionen el carácter de Dios cuando están viviendo las consecuencias por su propio pecado. Entonces ellos cuestionan a Dios, pero ahora en versículo 28, Dios cuestiona al pueblo. Realmente hay tres preguntas, una en versículo 27 y dos en versículo 28. Dios hace la pregunta en versículo 27, ¿qué es esto? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, cuestionando mi carácter? ¿Por qué dices y por qué hablas? El término de los verbos significa así, ¿por qué continuamente estás diciendo, oh Jacob, y por qué continuamente estás hablando, Israel, en contra de mí? Ahora, lo dirige a Jacob y a Israel, que recuerden que Jacob fue uno de los padres de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, y su nombre fue cambiado a Israel. En los dos casos está dirigiendo esto a Israel, pero usa estos nombres para marcar que está hablando al pueblo del pacto de Dios. Dios había prometido cosas al Israel, entonces, ¿por qué Israel está diciendo, se ha olvidado de nosotros? No estás con nosotros cuando Dios había hecho pacto con ellos. En Génesis 28, versículo 13, dice, Jehová estaba en lo alto y dijo, yo soy Jehová. Dice esto a Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac, y lo renovó con Jacob. Y Jacob es el padre después de todo Israel, y cambió su nombre a Israel, Dios lo cambió. Entonces, está diciendo, yo soy el Dios del pacto, porque me está cuestionando. Yo hice promesas, ¿creen que no voy a cumplirlos? Sí que los voy a cumplir. Yo soy el Dios del pacto. En Isaías 49, versículo 14, dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Eso ya lo vimos. Ellos cuestionando a Dios. Mire lo que responden en Isaías 49. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Él dice, ¿una mamá se olvide de sus hijos? No. Pero aún en el caso de una mamá que se olvide de sus hijos, yo no voy a olvidarme de ustedes. Entonces dice, ¿por qué están diciendo esto? Jacob, Israel, yo soy el Dios del pacto, yo voy a cumplir. Están viviendo lo que están viviendo por sus pecados, pero no me echen la culpa a mí. Están siendo juzgados, pero yo voy a cumplir con todas mis promesas. Entonces Dios les hace dos preguntas retóricas en versículo 28 que hemos visto antes. ¿No has sabido? ¿No has oído? Y otra vez, sabemos que la respuesta a esos es que sí habían escuchado, sí habían oído. Sí sabían de Moisés, sabían de la ley, sabían de los profetas, sabían de sus padres que le enseñaron la palabra de Dios, sabían porque podían ver la creación, sabían, Dios se había revelado a ellos como se ha revelado a nosotros hoy, y ellos sabían, estaban sin excusas, sabían muy bien lo que fue el pacto de Dios con ellos. Entonces él dice, ¿no has sabido, no has oído de ciertas cosas en cuanto a mí? Ahora, quiero ver lo que ellos tienen que saber. Dios está marcando quién es Él. Entonces dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿Qué está diciendo a ellos y a nosotros hoy? Ya saben de mí, ya saben quién soy yo. Déjame hacerles recordar. Yo soy el Dios eterno. No tengo tiempo. No tuve comienzo, no tengo fin. Tiempo para mí no existe. No me he olvidado de ustedes. Ustedes están viviendo en un momento del tiempo y están viviendo las consecuencias por su pecado, y porque pasan unos días, unos meses, unos años bajo el juicio de Dios, piensen que yo me olvidé de ustedes. Yo soy eterno. Yo soy paciente. Yo soy un Dios paciente. Ellos tienen que estar agradecidos que Dios fue paciente. Había sido paciente con ellos. Segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos proceden al arrepentimiento. Había sido paciente con ellos y ahora venía el tiempo de juicio. Dios es paciente y quiere que la gente se arrepiente para no ser parte del juicio de Dios. Pero Dios es eterno, Dios es paciente, Dios es fiel. Y quizás lo más importante en este contexto, lo que Dios está diciendo, es que Él está diciendo a ellos, yo soy eterno, sin tiempo, y yo tengo un criterio perfecto para los tiempos. Ahora es el tiempo de juicio. Viene el tiempo de restauración, viene el tiempo de bendición, viene el tiempo de cumplir con todas mis promesas. Así que no vengas a preguntar si yo me olvidé. Yo también les había prometido que si pecaron, que yo les iba a disciplinar, que les iba a corregir. Entonces, como es Dios, es eterno. Ahora, eso, hermano, te debe ayudar en este momento de cuarentena, en todo momento de nuestras vidas. Nosotros somos muy exigentes en cuanto al tiempo y esperamos que pedimos algo a Dios y queremos que Él responda ya. Y Dios dice a nosotros, tranquilo, soy un Dios eterno y yo tengo un criterio perfecto en cuanto al tiempo. Yo sé cuándo es el momento de responder a tu oración. Yo sé cuándo es el momento de bendecirte. Yo sé cuándo es el momento de hacer todo lo que hay. Él es eterno. Nosotros tenemos que recordar eso. Y orar, sí, Él nos invita a orar y esperar en sus tiempos. No cuestionar a Dios porque no responde en mi tiempo. Sus tiempos son superiores a mis tiempos. Él es eterno, dice el versículo 28. Después dice que es Jehová. Hemos visto ya el nombre de Jehová. Es el autoexistente. Él es el que existió antes que todo. Es lo que la ciencia tendría que llamar la primera causa. Por eso puede ser el creador, es el gran yo soy. Es el autosostenido. Él no necesita de nada para seguir con su existencia como nosotros, que somos muy dependientes. Entonces nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es Jehová, el autoexistente. Nos dice acá que nuestro Jehová es el cual creó los confines de la tierra. Es el creador de todo el mundo en el cual vivimos. Después dice el versículo 28, no desfallece. ¿Estás preocupado que Dios se olvidó de ustedes o no estás mirando en su camino que está pensando que está durmiendo? ¿O está pensando que quiere hacer algo pero le falta poder? Entonces le hace recordar que este Dios eterno, autoexistente, que no necesita de nada, que creó el mundo, no desfallece, no se cansa, no se fatiga, no duerme nunca. Después dice, es una palabra paralelo que significa casi lo mismo, ni se fatiga con cansancio. Eso significa que no trabaja tanto que después tiene cansancio, no se agota. Él puede trabajar y trabajar y trabajar y nunca va a estar cansado. Y después dice, en versículo 28, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La frase significa que no hay ningún ser humano que pueda investigar el conocimiento de Dios. Es demasiado grande para ser investigado por los hombres. Ningún hombre lo alcanza. Entonces, Israel estaba cuestionando el carácter de Dios porque no respondía así en el momento que ellos querían. Cosa que creo que todos nosotros hemos cometido también en algún momento de nuestras vidas. Y si es algo que estás pensando en este tiempo, quizás de cuarentena, ¿por qué Dios no responde así, así, así? Y ya te invito a mirar bien en versículo 27, 28. Dios no se olvidó de nada. Dios no es injusto con nadie. Y es imposible que pase algo en el cual Dios tendría que decir, no lo sé o no lo puedo. Dios puede siempre y Dios sabe todo. Y vemos aquí que su tiempo también será perfecto. Él es eterno y fiel, sus tiempos serán perfectos. Entonces no le falta timing, no le falta el tiempo, no le falta poder, no le falta sabiduría. Él puede. Y eso es el mensaje que Dios está dando a Israel, que se aplica muy bien a vos y a mí en esta mañana. Que Dios es trascendente, pero también es inmanente. Él interviene en nuestras cosas. Según su tiempo, según su
su poder, según su conocimiento, debemos descansar en Él. Él entiende todo. Entonces Dios está diciendo a ellos en versículos 27 y 28, ¿por qué estás cuestionando mi carácter o diciéndome que yo me he olvidado de ustedes? ¿En serio? Y ahora Dios, al revelar su locura, les ofrece a ellos fuerza. En un pasaje muy, muy interesante aquí en la palabra de Dios, Él les ofrece fuerza, poder. Ahora, entonces versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En primer lugar, la palabra de Dios nos da una declaración de que hay poder disponible. Él da poder o esfuerzo. ¿Y a quién lo da? Al cansado, al fatigado. Y Dios tiene poder para dar, tiene fuerza para dar porque Él nunca se cansa. Entonces, el que está cansado y dice, no puedo más, Dios dice, mi poder es infinito, sin límite. Yo te puedo dar fuerza, yo te puedo dar poder. La segunda mitad del versículo 29 dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El que no tiene ningunas, Dios los multiplica. Y la palabra significa aumenta o hace crecer. Entonces el que no tiene ninguna fuerza, Dios hace crecer sus fuerzas. Y Dios no puede dar fuerzas porque Él tiene fuerzas ilimitados. Él es Dios. Después, versículo 30, nos va a ilustraciones de esto. El primero es muy interesante para el día de hoy. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué menciona a ellos? Creo que menciona a los muchachos y a los jóvenes, que realmente creo que la idea es adolescentes y lo que nosotros hoy en día llamamos jóvenes o jóvenes mayores. Cuando hablamos de jóvenes, pensamos en la época de mayor fuerza. Cuando pensamos en niños, pueden correr por mucho tiempo, pero no tienen fuerza. Podemos levantarlos, podemos agarrarlos, no pueden defenderse. Son muy vulnerables, no tienen mucha fuerza. Después tenemos a la gente grande, que a veces todavía pensamos que tenemos fuerza, pero no tanto. Ya los músculos ya no están acá arriba, sino están aquí abajo. Y nos cansamos más rápidamente. Y hay cosas que antes pudimos hacer que hoy no podemos hacer. Entonces Dios ilustra con los muchachos y los jóvenes, pero mire lo que dice. A pesar de que están en su época de mayor fuerza, con su cuerpo maduro, con los músculos desarrollados en la mejor manera que va a ser en toda su vida, aunque parece que son incansables y imparables, ¿qué dice acá? Dice la verdad que todos conocemos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Aún en el mejor momento de la vida del hombre, al trabajar y trabajar, se fatiga y se cansa. Y los jóvenes flaquean y caen. Y allí es otra frase que realmente significa, los jóvenes tropiezan y caen en ruina. Así que está usando lo más fuerte para decir, el más fuerte es débil, el más fuerte no puede. ¿Por qué? Porque aunque los muchachos tienen más fuerza que la gente grande, su fuerza es limitada. Aunque los jóvenes son más fuertes que la gente grande, su fuerza es limitada. Así que, jóvenes y no jóvenes, no confíes en su propia fuerza, porque tu propia fuerza es limitada. No confíes en tu juventud, porque todos fuimos jóvenes una vez y ya se fue. Tu juventud también se va a pasar. Si confías en tu juventud, vas a quedar desilusionado y perdido, vas a caer, porque es limitado. Si confíes como en tu cuerpo, como tu ídolo, como muchos hacen hoy, adoran al cuerpo y se dedican al cuerpo y su identidad es su cuerpo y lo que utiliza para lograr cosas es su cuerpo. Ten cuidado porque eso es limitado, se va. No te va a servir para siempre así. En Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No estoy diciendo que no deben disfrutar de ser muchachos y jóvenes, disfrútenlo, pero disfrútenlo en la mejor manera, sometido a Dios,
Y no confíes en su fuerza de hoy, porque aún hoy es limitado, aún hoy te cansas y más adelante no vas a tener la misma fuerza tampoco. Entonces Dios dice todo esto a Israel. Yo puedo dar fuerzas, yo puedo dar poder. Los muchachos más fuertes entre ustedes se fatigan y se cansan. Los jóvenes se tropiezan y caen. Y ahora viene quizás lo más importante de este pasaje, que dice así en versículo 31. Pero, ¿quiénes van a tener fuerzas? ¿Los más jóvenes? ¿Los que más pesas levantan? Miren lo que dice. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios está prometiendo su fuerza, su poder para nuestras vidas, pero ¿para quiénes es? Es para los que esperan a Jehová. Ahora, ¿qué significa esperar aquí en el Antiguo Testamento? Realmente significa creer o tener fe en Dios. Los que ponen su fe en Dios, los que creen en Dios, los que esperan en lo que Dios va a hacer, no esperan en sí mismos. Esta frase, los que esperan a Jehová, significa una dependencia total, que no espero en mí mismo, no espero en mi propia fuerza, no espero en el gobierno, no espero en algo que yo puedo crear, sino yo espero en Dios. Soy totalmente dependiente de Dios y lo reconozco y espero en Él. Significa que yo dejo los tiempos y los términos en las manos de Dios. No solamente confío en Él y espero en Él para algo o lo que sea, sino también espero en sus tiempos. No es que digo, yo confío que me puede dar algo, pero no voy a confiar que Él no quiere que lo tenga hoy, sino más adelante. Entonces confío en Él para todo y confío en sus criterios como Dios eterno para los tiempos en los cuales me va a dar. Significa que espero en su poder, su fuerza y sus tiempos. Ahora, otra vez, esto es muy aplicable a nuestras vidas hoy en día. Nosotros necesitamos fuerza, necesitamos poder, necesitamos la fuerza y el poder de Dios en este tiempo y lo necesitamos de acuerdo con los tiempos de Dios. Entonces, nosotros viviendo en cuarentena, quizás estamos preocupados quizás por nuestra salud, por nuestro trabajo, quizás estamos aburridos en nuestras casas con ganas de salir, quizás hay tantas cosas de incertidumbre que estamos muy preocupados, quizás estamos ansiosos y cada día es peor. Miren este pasaje, esperad en Jehová. Ponga tu confianza en Él, ponga tu fe en Él, espere en Él para poder, para paciencia. Confía en los tiempos de Él, creed que Él sabe los tiempos, Él sabe cuánto tiempo necesitamos estar en cuarentena. Yo cada día de la cuarentena trato de aprovecharlo al máximo para la gloria de Dios, simplemente pensando, voy a seguir intentando glorificar a Dios en la cuarentena hasta el día que Dios no quiere que esté en cuarentena y ese es el día que no voy a estar. Mientras tanto, confiamos al Señor, seguimos adelante. No triste, sino con gozo, porque estamos viviendo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Así que esperad en Jehová en cuanto a la cuarentena. Esperad en Jehová en cuanto a tu trabajo. Esperad en Jehová en cuanto a tu salud. Esperad en Jehová en cuanto a tu novio o novia, futuro o presente. Confiad en Jehová en cuanto a tu familia. Confiad en Jehová en cuanto a tu carrera. Todos los aspectos de tu vida, confiad en Jehová. Y sobre todo, confiad en Jehová en cuanto a tu eternidad. Porque la idea de esperar aquí en el Antiguo Testamento es de creer, de poner su fe en el Señor Jesucristo para la vida eterna. No esperes en ti mismo, no vas a llegar al cielo. No esperes una iglesia, no te puedes llevar al cielo. No esperes en ritos religiosos porque la salvación es no por obra para que nadie se gloríe. Confiad, esperad en la obra de Cristo en la cruz. Él murió por ti. Él pagó la cuenta por tus pecados. Él resucitó. Esperad en Jehová. ¿Y qué dice acá en versículo 31? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La palabra significa una renovación de fuerzas. Fuerzas que ahora no tenés. Fuerzas nuevas. Un cambio en tus fuerzas. Algo diferente. Y muy interesante porque nos da 3 ilustraciones enseguida. Dice el versículo 31, levantarán alas como las águilas.
Ahora sabemos que es imposible que el hombre vuela. Y Dios no está diciendo literalmente que van a volar, sino está dando la ilustración de que de pronto, si esperes en Jehová, va a ser como si tenés alas como las águilas. Vas a estar libre en tu vida. No libre como algunos dicen libre, sino libre bajo la voluntad de Dios, libre bajo el poder de Dios, libre para glorificar a Dios. Y no vas a sentir ninguna restricción en tu vida porque estás haciendo lo que Dios quiere. Es como dije antes, si vivís la cuarentena resentido, estás pensando, ¿por qué estoy restringido a mi casa cuando yo quiero hacer tal y tal cosa? Pero si entendés que Dios es soberano sobre todas las cosas y la cuarentena vino de parte de Dios, entonces vivís en tu casa totalmente libre. Porque estás limitado solamente por la bondad y la gracia y el poder y la sabiduría de Dios y queremos ser limitados en esa forma. Entonces eres como águila que tiene las alas y puede volar a donde quiere volar. Nuevas fuerzas que nunca pensaste que tuviste. Después dice, correrán y no se cansarán. Normalmente no corremos todo el tiempo, corremos en momentos de corta duración, corremos en un deporte o corremos en un momento de emergencia o corremos para ejercicio físico. No corremos 24 horas por día, pero cuando llega el momento de correr, el Señor es el que nos da fuerza. Cuando hay algo grande para hacer, cuando hay una emergencia, es Dios que da esa fuerza. Y después dice, caminarán y no se fatigarán. Normalmente vivimos la vida caminando. Caminamos todos los días. Constancia, progreso. Estas son ilustraciones solamente que Isaías nos está dando. ¿Y qué está diciendo? Esperad en Jehová y vas a tener las fuerzas para todo lo que necesitas. Fuerza como águila, fuerza como el que corre, fuerza como el que camina. Qué grande. ¿Y qué dice al final? Y no se fatigarán. Tendremos fuerzas espirituales de parte de Dios, porque nosotros esperamos en Jehová. ¿Quieres caer como el joven o quieres volar? No depende de tu edad, no depende de tu fuerza natural y no depende de levantar pesas. Depende de esperar en Jehová. ¿Quieres fatigarse constantemente o tener nuevas fuerzas? No depende otra vez de tu edad, de tus circunstancias, sino depende de esperar en Jehová. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar de esperar a nosotros mismos. Jóvenes, quizás como jóvenes es el momento cuando más probable es que confíes en tu propia fuerza. No lo hagas. Vos mismo te fatigás. Confiad en Dios. Hermanos más grandes que ya por allí no confiamos en nuestros músculos, sino quizás en nuestra supuesta sabiduría, experiencia. No confíes en ti mismo. Esperad en Jehová. Entonces, si te sentís hoy abandonado por Dios, si decís, ¿dónde está Dios en esta cuarentena? Estoy atrapado aquí, ¿dónde está Dios? ¿Qué es la respuesta de Dios aquí? Acordate de Dios, acordate de Él. Él es eterno y sus tiempos son perfectos. Él es tu creador, sométete a tu plan para tu vida. Él sostiene el universo. Él tiene control absoluto de un pequeño virus que se llama Corona-19. Dios tiene poder sobre ella. No hay ningún accidente aquí, solamente que no sabemos todos los propósitos de Dios en este tiempo. Y tu Dios sabe que mientras que nosotros estamos en cuarentena y vamos a dormir, nuestro Dios no duerme. Cuando nosotros nos cansamos, nuestro Dios no es cansado. Cuando nosotros no sabemos lo que viene, Dios sabe todo. Entonces, esperamos en Jehová. Esperamos en Él. Y no esperes en ti mismo. Otra vez quiero marcar que la aplicación más importante de esto es esperar en Dios para la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree en el Señor Jesucristo se pierda. ¿Qué significa perderse? La Biblia es muy claro. Significa ser juzgado por nuestros pecados con una eternidad en un lugar literal que se llama el infierno. Lejos de Dios. ¡Qué horrible! Dios no quiere que vayas así. Por eso envió a Jesucristo. Pero todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Así que el Antiguo Testamento dijo, esperad en Jehová. Jesús dijo, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te animo en este día, si no conoces a Cristo como tu Salvador, a poner tu fe en el Señor Jesucristo. Jesús murió por todos tus pecados. Si confíes en Él y lo que Él hizo, ya no tendrás que rendir cuenta delante de Dios por ninguno de tus pecados, porque aunque eres pecador, alguien ya pagó la cuenta. La cuenta es la muerte, pero Jesús ya lo pagó. Si confíes en Él, tendrás vida eterna. Si crees que Él resucitó, Él te dará vida. Te animo a humillarte delante de Dios. Date cuenta que joven, muchacho o lo que fuera, no vas a poder delante de Dios en el juicio. No importa lo que hiciste en esta vida, necesitas de un Salvador. Esperad en la obra de Cristo en la cruz. Ponga tu fe en lo que Cristo hizo por ti. 10 ilustraciones de que no hay nada que se compara con nuestro Dios. Y en esta pregunta, en el versículo 25, ¿a qué pues me haré semejante o me compararéis? ¿Vos tenés algo que tome el lugar de Dios? Si pones en el lugar de Dios algo creado, es absurdo. Si levantás los ojos y mirad en este mundo y crees que no hay ningún creador y que todo esto es un accidente, es absurdo. Dios quiere que adoramos a Él, nuestro creador, el Dios del universo, el que tiene dominio total, completo, sobre todo lo que nosotros vemos aquí. Hermanos, no adoramos a algo creado, ni con nuestras manos, ni con nuestra imaginación, ni con nuestro corazón. Nada debe tomar el lugar de Dios. No debo hacer nada semejante a Dios en mi corazón, en mi vida. Solo el único que debe tener el lugar de Dios en mi vida es el Dios eterno, Jehová, mi creador. Y algún día voy a rendir cuentas a Él. Y Él es mi Dios. Me hizo a su imagen para tener comunión con Él. Entonces, hemos visto en todas estas semanas que Dios es incomparable, es sin igual. Y aquí hoy hemos visto que Dios es incomparable como creador y Dios es incomparable en sus fuerzas sin límite, su fuerza ilimitada que está a nuestra disposición si esperamos en Jehová. Quiero terminar con dos minutos más simplemente diciendo esto, que no está en este texto, pero es verdad. Nuestro Dios también es incomparable como Salvador. Algunos dicen que todos los caminos llegan al cielo. Y la Biblia dice que eso es una mentira del diablo. No es verdad. Es un engaño. Si todos los caminos llegarían al cielo, Jesús no hubiera venido a morir, porque podemos elegir otro camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesucristo es incomparable como Salvador. Es el único Salvador que hay. Entonces, te exhorto en este día al pensar en nuestro gran Dios y en la salvación. No confíes en ningún otro camino al cielo que no te va a llevar al cielo. Jesucristo es el único Salvador. Siendo Dios, Él fue a la cruz y fue cargado sobre Él nuestros pecados. El apóstol Pablo dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio a sí mismo el rescate por nosotros. Entonces quiero terminar esta serie diciendo que
también nuestro Señor Jesucristo es incomparable como Salvador. Y nosotros que lo conocemos como Salvador debemos otra vez adorarle y agradecerle por ser nuestro Salvador cuando no lo merecemos. Pero Él es nuestro Salvador y nuestra vida es eterna y es totalmente segura. Es imposible perderlo porque depende de la obra de Cristo en la cruz y ya está completo. Pero si no conoces a Cristo como tu Salvador, no dejes que nadie te convence que hay otros caminos, porque el único que sabe es Dios y Él dice que no hay más caminos, un solo camino que es el Señor Jesucristo. Vaya con humildad a reconocer que eres pecador, que necesitas de un Salvador y ponga tu fe en el único Salvador que hay, el Señor Jesucristo. Él murió en tu lugar, Él pagó la cuenta por tus pecados, Él resucitó para darte vida eterna y te ofrece el regalo de la vida eterna. Solo tenés que aceptarlo por fe. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo, el Salvador sin igual. Oremos. Señor, te damos gracias por estos versículos de este gran capítulo. Te damos gracias, Señor, que adoramos al único Dios, al Dios incomparable, al Dios sin igual y al Dios nuestro Creador. Ayúdanos, Señor, al ver el mensaje de hoy. Ayúdanos, Señor, a ver que tú eres un creador increíble. Y ayúdanos, Señor, a nunca adorar a algo creado, sino ayúdanos a verlo como totalmente absurdo. Y pedimos, Señor, que podamos adorarte siempre a ti, nuestro Creador. Señor, te damos gracias que aunque nosotros nos cansamos, tenemos que dormir, nos quedamos sin fuerzas, a veces somos impacientes, queremos que tú respondes en cierta manera, en cierto momento. Señor, ayúdanos a recordar, como dice el pasaje hoy, que tú tienes poder. Tú no duermes, nunca estás cansado. Tú tienes toda sabiduría, todo poder, toda fuerza. Entonces ayúdanos, Señor, a confiar en eso y ayúdanos a, como el pasaje nos dice, a esperar en ti, tranquilos, sabiendo que eres eterno, sabiendo que eres poderoso, sabiendo que tus tiempos son perfectos, sabiendo que tú no duermes. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Y así nuestras fuerzas serán renovadas. Te damos gracias. Pido, Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento podía reconocer que es pecador y está en rumbo al infierno. Pero hay buenas noticias hoy, que Cristo ya murió por sus pecados. Y pido, Señor, que tu Espíritu le dé la fe, que le convence de su pecado y la necesidad de poner su fe en el Señor Jesucristo. Que en este mismo momento podía ir delante de ti en su corazón y decir, Señor, soy un pecador, necesito de un Salvador. Y creo de todo corazón que Jesús es ese único Salvador que murió en mi lugar y resucitó. Hoy pongo mi fe en Él. Pido, Señor, que nadie escuche esto sin ir a ti a pedirte esa gran salvación que viene por gracia, porque fue comprado con el precio de la sangre del Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, espero ver a muchos de ustedes en los estudios inductivos que están después de esta reunión. Si no estás participando, te animo a participar. Si no sabes cómo hacerlo, comunicar con nosotros. Vamos a hacer lo posible para ayudarte. Así podemos tener comunión personal y también compartir bendiciones y pedido de oración y tener esa coinonía y practicar el elón como la Biblia nos indica. Realmente extrañamos mucho la comunión en la misma pieza que estamos acostumbrados a tener. No sabemos cuándo vamos a volver a tener eso, pero será el día que el Señor quiere que sea. Y mientras tanto, quiero animarles a descansar en el Señor. Él es soberano sobre todo. No te olvides de eso. Espero que lo crees de todo corazón, porque es verdad y eso nos ayuda mucho en esas circunstancias. Así que el Señor les bendiga y otra vez les están invitados a las reuniones de Skype al finalizar esta reunión. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días.